eran variadas, o sea, había cargas en estrella y cargas en triángulo. En ese caso usábamos el método del equivalente monofásico. Ahora vamos a empezar con los desequilibrados, que es la situación más real, más normal. El primer caso es el caso de la carga en estrella, desequilibrada, pero con neutro. La ventaja acá es que tenemos neutro. Entonces, la simetría de las tensiones se mantiene, de las tensiones de línea. Esto significa simetría en las tensiones de línea. Es decir, la sumatoria de las tensiones de línea igual a 0. Eso significa simetría de las tensiones. Y como existe neutro, también va a haber equilibrio o simetría en las tensiones de fase. Eso significa que los módulos de las tensiones de línea son iguales y los módulos de las tensiones de fase también son iguales. ¿Sí? Esto gracias a la existencia del neutro. ¿Sí? Si el neutro no existiera, ya vamos a ver que una de las condiciones, la de tensiones de fase, no se verifica. La herradura. Vienen con herradura. Venimos. Bueno. Porque acabo de hablar con el bajero y voy a comprar. La otra condición es que las corrientes, ahora como está desequilibrado el sistema, las corrientes no van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar las corrientes? Bueno, tenemos una condición que ya la sabemos, y es que las corrientes de línea y las corrientes de fase, como es estrella, son iguales. Entonces, la corriente de fase la calculamos como la tensión en la fase R sobre la impedancia que está cargada en esa fase. La corriente en la fase S, tensión en la fase S sobre el Z de la carga en esa fase. Y la corriente en la fase T como la tensión de fase sobre la impedancia C. La suma de las corrientes por Kirchhoff tiene que ser igual a 0. Como existe neutro, entonces la corriente por el neutro es igual a la suma de las corrientes en las fases cambiada de signo. ¿Sí? Esto es muy sencillo. La suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. Entonces la corriente del neutro es el valor opuesto a la suma de las corrientes de cada una de las fases. Esa es la que tienen. ¿Sí? Esto es fácil de comprobar. Cuando hagan, lamentablemente va a ser recién la semana que viene, cuando hagan la prueba, van a conectar 3 lámparas a un sistema trifásico y el profesor le va a aflojar una lámpara. Entonces eso va a provocar un desequilibrio. Van a quedar 2 fases cargadas y una sin cargar. El neutro le van a poner una pinza amperométrica y ustedes van a medir la suma de las corrientes que están llegando a cada una de las lámparas. ¿Está bien? O sea, ustedes abrazan una fase y van a medir 2 amperes. Abrazan la otra fase y van a medir 6 amperes. 6 más 2 son 8. Abrazan el neutro y les va a dar esos 8 amperes. ¿Está bien? Eso lo van a poder medir y comprobar. Y luego, si desconectan el neutro, ¿sí? Y abrazan los 3 cables, les va a dar 0. Porque la suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. Pero en ese caso va a haber otro problema, que es la tensión de fase. Van a medir la tensión de fase y van a ver que en cada una de las fases llega una tensión distinta. ¿Está bien? Lo van a poder comprobar a eso.
después van a poner el voltímetro entre el centro estrella de la carga y el centro estrella de la red. Y ahí van a medir la tensión BON, la tensión del centro estrella y la tensión con el neutro a tierra. Esa es la tensión de corrimiento del neutro, el módulo. Esa tensión es la que hace circular la corriente del desequilibrio si yo pongo un conductor. Si el conductor no está, voy a tener tensión, pero no voy a tener corriente. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Yo tengo corriente si tengo tensión y el circuito está cerrado. Bueno, en este caso van a poder ver que hay tensión, ¿sí? Pero no hay corriente porque no está el conductor. ¿Está claro? Cuando yo pongo el conductor, ahí es ahí cuando voy a poder medir una corriente. Entonces, el neutro es el encargado de transportar el desequilibrio. Y no sé si eras tú, que me habías preguntado lo del desequilibrio. ¿Quién era el del desequilibrio? ¿Dónde está el desequilibrado? Ah, ahí está. Acá está lo que yo te decía, ¿ves? En las redes es común aceptar un desequilibrio de más o menos el 10%, ¿sí? De la corriente de línea. Eso es aceptable, ¿va? Si hay mayor desequilibrio ya hay que prestar atención y es una tarea de mantenimiento. Yo cuando les digo de la pinza amperométrica, ojalá me acuerde el otro viernes de pedirle a la gente del laboratorio que les muestre y les haga medir con una pinza. Los instrumentos de pinza son los instrumentos más usados en la industria. Y ustedes en los pozos van a ver que los electricistas andan con una pinza amperométrica en la mano, o una pinza batimétrica, o una pinza cofimétrica, porque los instrumentos de pinza permiten medir sin necesidad de desconectar. O sea, yo con tensión puedo verificar si hay falta de fase, si tengo un desequilibrio importante en una fase, ¿verdad? Si yo pongo una pinza y mido cuál es la corriente que está circulando ahora por este cable. No sé, a ver, ¿quién podría? El ingeniero ya se fue. A ver, por las dudas. Vamos a ver. Si no se fue.